todas y todos. Hoy vamos a hablar de la pandemia desde el punto de vista psicológico, cómo ha afectado durante y cómo puede, digamos, qué secuelas o qué nueva situación psicológica se queda después de estos 2 años. En esta ocasión vamos a mantener una conversación, Román Morales, que es psicólogo, y yo. Y bueno, tenemos aquí a un experto, a un gran amigo, una persona que tiene una mirada integral de lo psicológico, donde no solamente integra parte pues, más puramente científica o clínica, sino que también introduce otro tipo de elementos que responden a otras dimensiones del ser humano, ¿no? Donde está pues lo emocional, está lo espiritual, está lo físico, están todas las dimensiones y alguna otra que quizás no es cómo lo categorizas o cómo lo conceptúas, pero que nos entendemos, ¿no? Esa mirada integral. Entonces, durante este ratito pues vamos a estar charlando sobre el tema que estaba introduciendo y sin más dilación, no sé si quieres decir algo. Gracias también por estar aquí y tener esta ocasión, este estreno también de comunicación pública entre nosotros, que eso también es algo que me hace muchísima ilusión. No sé si quieres decir algo. Sí, bueno, lo primero de todo que la ilusión es recíproca y mutua y desde luego estoy muy contento, pues precisamente no solo por el estreno, sino porque también este tema es un tema que da mucho juego, a la gente le interesa, que le gusta, que se puede sacar mucho partido de esto, ¿no? Entonces estoy muy contento, Alex, por estar hoy conversando y bueno, para adelante, como se suele decir. Muy bien, pues para adelante. Pues bien, antes de empezar a dialogarlo y a conversarlo, quiero hacer una pequeña introducción más puramente descriptiva para ubicarnos, porque la cuestión es lo que ha ocurrido y está ocurriendo nos da motivos para sospechar que hay algún tipo de repercusión psicológica, o es algo que quizás solo ha afectado a poblaciones muy específicas o algo más general, ¿no? Y yo creo que la respuesta es que esto nos ha afectado a todos en mayor o en menor medida. Las medidas que han tomado socialmente, que han supuesto el confinamiento, pues eso nos ha generado una falta de contacto social, sentimientos de soledad o de compañía forzosa, que se habla mucho de la soledad, pero no se habla tanto de verdad tengo que estar con esta persona tanto tiempo. Sobre esto también hablaremos un poquito. Luego está el tema de la enfermedad en sí misma, ¿no? Tanto del COVID-19 como de otras enfermedades que no han podido, digamos, recibir el cuidado por culpa o en consecuencia de que el COVID-19 lo ha eclipsado todo y a nivel de servicios y de atención, etcétera, pues también lo ha acaparado, ¿no? Entonces, sobre esto también ha estado presente, un factor muy relevante y muy principal y causa de todo y todo, ¿no? Luego también las características propias de la propia enfermedad, ¿no? Del COVID, ¿no? Es una enfermedad nueva, desconocida, ¿no? Y se transmite sin que te enteres porque tiene esa cualidad de la larga incubación y eso pues, puede generar como más paranoia en algún tipo de persona. El hecho de que no hubiera cura, ¿no? Que no hubiera una vacuna, ni una vez presentando los síntomas hubiera alguna forma de mejorar, ¿no? Más allá de algo muy leve. Y luego la elevada tasa de mortalidad, etcétera, pues todo eso, pues ¿no? La situación de colapso social en momentos de ola en momentos más de máxima incidencia. Luego, también la crisis social y económica, gente que pierde el trabajo, reducción de salarios por ERTE, empresas, autónomos que no ingresan, pues eso también forma parte del panorama y podemos imaginar que eso es una fuente de estrés brutal.
Luego el miedo en general, la incertidumbre, también otro súper factor, la frustración, el hartazgo de no poder hacer lo que queremos hacer, que quiero ir al gimnasio, que quiero ir a pasear, que quiero ir al museo, que quiero quedar con mis amigos, que quiero ver a mi crunch, ¿no? Del Tinder, ¿no? Pues tampoco puedo porque me caches la mar. Luego, en general, la menor gratificación, la menor recompensa, el refuerzo, han habido muchos menos refuerzos positivos por narices, ¿no? Entonces, todo eso pues genera una masa crítica y no es de extrañar pues, que eso luego se traduzca a nivel de trastornos mentales, que no es lo único que vamos a hacer. Vamos a hacer un análisis en el que, recogiendo literatura especializada y estudios de rigor, pues vamos a hablar pues de la parte de cómo ha afectado a la salud mental, pero también intentaremos hacer una lectura de las posibilidades que ha abierto también todo este tipo de experiencias. Pero, por ejemplo, un poco para acabar la introducción rápidamente, a nivel general, en el mundo, la depresión y la ansiedad se ha constatado que ha crecido un 25%, un 25%. Eh, Ya eran pandemias estas dos dolencias, imagínate, un 25%, ¿no? Sí que son datos que se ponen en entredicho porque los datos no son de buena calidad en muchos países, pero bueno, al menos para orientar un poquito sobre este incremento. Y en España, el aumento en general de dolencias psicológicas ha sido del casi el 30% en un estudio que justamente leí hace un ratito antes de empezar, un estudio publicado en The Lancet. Luego, en general, también la población española, un 60% ha mostrado síntomas de depresión, de desesperanza, de poco interés en hacer las cosas. No hablo de diagnósticos, sino que son síntomas al respecto, pero bueno, un 60% de la población española es algo muy, muy grave. En el mundo, 53 millones más. No es un número absoluto, es uno que añadimos al anterior, más de trastornos depresivos, ¿no? Esto también respondiendo al estudio que leía en The Lancet. Y en general una disminución de la satisfacción con la vida. Luego otra gran pandemia, ¿cuál es? La ansiedad, ¿no? La ansiedad, preocupaciones, angustia emocional. En la población española, según la Confederación de Salud Mental de España, un 15-18% de la población española ha mostrado este tipo de síntomas. Un 30% ha mostrado o ha tenido ataques de pánico. Y a nivel de estrés postraumático han habido 5 veces más que en la fase anterior, digamos, pre-pandemia. Y en el mundo, a nivel de ansiedad, hablamos de 76 millones de diagnósticos más de lo que hubiese sido esperable al respecto. Me llama un poco la atención y me hace sospechar que quizá no lo he mirado bien. Yo creo que lo he mirado, o sea, hay que leerlo y punto, pero quizá no se me da bien leer las cosas tal cual. Que, ¿cómo puede ser que haya un 15-18% de la población española con este tipo de dolencias? En cambio haya tantísima ansiedad, ¿no? a nivel mundial. Posiblemente es porque ese 15-18% no responde al diagnóstico de ansiedad, sino a dolencias o molestias emocionales del tipo síntomas ansiosos, preocupación y angustia emocional. Quizá va por ahí, pero esto no lo tengo tan. Bien, luego a nivel, también se han disparado la demanda a nivel de servicios de salud mental y se han multiplicado los problemas mentales por 4 de media. La prevalencia en ansiedad es de más de 4 veces superior a lo anterior. Un 43% de las personas que han usado, ¿no? los servicios de salud mental pues han salido con este diagnóstico, un 35,5% por depresión. La prevalencia aquí es más de 3 veces superior a la anterior. Y, por ejemplo, aunque no hay datos muy fiables de lo que voy a decir, en la población de niños y adolescentes y jóvenes se han duplicado los casos de trastornos de conducta alimentaria.
y hacer un pequeño apunte del problema que hay en la salud pública a nivel mental, en la que cada 100.000 personas, cada 100.000 ciudadanos, solamente hay 6 psicólogos. Solamente 6 psicólogos. Simplemente para un poco alertar de la poca conciencia social y política de la utilidad o de la necesidad de estos profesionales. Muy bien, pues esta es la introducción, no sé si me he alargado mucho, pero nos permite un poquito tener datos en crudo. Entonces ahora lo que me gustaría es empezar a sacar factores de riesgo, ¿no? Factores que puedan suponer pues, un problema porque puedan detonar problemas psicológicos, etcétera, ¿no? Intentaremos también ir hablando de factores que hayan sido gestionados más positivamente, que hayan supuesto aprendizaje, hayan supuesto más un crecimiento, y entonces los iremos tocando. El primero que me gustaría aportar es el del miedo, ¿no? Pues podemos imaginar que una situación en la que hay una enfermedad nueva, desconocida, con alta tasa de mortalidad, pues sentirnos amenazados pues es algo normal, y más si estamos bombardeados por medios de comunicación que no dejan de repetir lo contagioso que es, lo peligroso que es, que bueno, que en psicología de salud ya se busca tener percepción de riesgo para que las personas tomen precauciones, ¿no? O sea, hay cierta correlación entre si percibo algo como peligroso y luego el que vaya con cuidado. Pero bueno, podemos imaginar que ante eso, ante el miedo, pues el humano puede responder de muchas maneras, ¿no? Y no sé si te parece sugerente mi oferta, decir que cómo podemos responder, ¿no? Ante esa situación de miedo, tanto por la enfermedad o la amenaza de la enfermedad, como la amenaza de perder libertad o de no poder hacer lo que no... O sea, que el miedo puede venir de no poder mantener la relación de alguien con quien estaba ligando y voy a perder la oportunidad de afiar... O sea, el miedo puede nacer de muchos... o sea, la amenaza puede afectar a muchas situaciones o tal. Pero me gustaría preguntarte sobre ello o libremente lo que quieras decir sobre este Bueno, tema. es que Alex, has dicho en esa introducción, la verdad que has conseguido abarcar, digamos, el abanico completo de todo este universo de la pandemia, ¿no? Hay de algunas de las cosas que has dicho, me ha llamado la atención cómo el aumento que eso lo decías en la estadística española del 30%, ¿no? En la que efectivamente las personas, ha aumentado la terapia para los psicólogos, eso ha sido positivo, porque hemos podido tener un 30% más de personas que acuden a nuestras consultas, ¿no? Y justamente esa era la estadística que teníamos también aquí, no solo era nacional, sino que también respondía a la Comunidad Canaria, ¿no? Que es donde Ujú, yo trabajo. ujú, Y efectivamente parece curioso que las llamadas al servicio de emergencias, al 112, eran ujú, mayores por ataques de pánico que por síntomas de COVID. ujú, ujú, Eso ujú, es un dato que me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de hablar con la persona que se encargaba de hacer la estadística de aquellos que llamaban con esa ansiedad, con esa sobreansiedad, producto de factores, y ahora ya me conecto con tu planteamiento, ujú, tales como el miedo, la incertidumbre, la falta de control, el miedo a no solo a contagiar, sino a ser contagiado también, a contagiar a otras personas, a contagiar a familiares. ujú, Entramos en una neurosis muy potente que, como bien estabas afirmando, los medios de comunicación, cuando sabemos cómo funciona y cuando les interesa un poco darle también un bombo a una cierta noticia, pues se obsesionan mediáticamente con eso y eso va generando que haya una psicosis compartida, ¿no? Al final se va produciendo una psicosis compartida, un contagio psíquico en el que todos nos vamos retroalimentando y basta con que fulanito, el vecino, un amigo, un familiar, y aparezca totalmente la sensación de pánico. Además, no solamente es las características de la enfermedad, también cuando uno salía a la calle al principio y de repente toda tu realidad era ver, yo a mí me tocó seguir trabajando, y era ver que no había nadie en las calles, que teníamos que tener esas máscaras tipo Chernóbil, como si estuviésemos
viniendo impactaba, ¿no? La sensación, ¿no? Ese estado de sitio psicológico también producía un elemento impactante en la propia vivencia, y conforme eso se iba instalando en los primeros meses de pandemia a raíz del 14 de marzo, que es cuando nos confinan a todos, esa sensación de realidad paralela iba construyendo un sentimiento que elevaba al cuadrado la incertidumbre, y al cubo el miedo, y vamos, y no sé a qué potencia el pánico, ¿no? Entonces, claro, todo esto ahora lo conectamos con la idea de cómo, curiosamente, había muchas personas que se podían tomar esto de otra manera también, no con tanto miedo, no con tanta ansiedad. Hay grupos de población, curiosamente, que quizá por sus circunstancias económicas, pues por vivir incluso hasta en la misma calle, ¿no? Te estoy contando un poco la experiencia porque como trabajo con personas de personas sin hogar, pues por eso pude también hacer un micro estudio, ¿no? Sin el rigor suficiente, pero sí a nivel observacional, ¿no? Y me daba cuenta que los niveles de ansiedad en estas personas pues tampoco eran tantos. Yo creo que sus problemas ya existenciales son tan poderosos, eran tan poderosos ante la pandemia, que una pandemia incluso le parecía algo atractivo, ¿no? Le parecía algo exótico, algo novedoso, algo que cambiaba la rutina de su día a día. Y esto, desde un punto de vista psicológico, pues llama mucho la atención, ¿no? Cómo encaja cada uno en función de su propio universo interno, el universo externo que se le impone, ¿no? Ujú. Qué interesante, me encanta. Yo creo que hay personas que encuentran atractivo el apocalipsis, el Sí, sí, infierno, ¿no? Es como, por un lado, por la novedad, por otro lado, porque han crecido y se han adaptado a ella, porque, sí, por la intensidad emocional que les hace vivir en la realidad lo que les encantaba ver en Netflix, ¿no? Buscando películas de apocalipsis, pues mira, sí, sí, ya la tienes, ¿no? Tenemos sí. esas preferencias, algunos de nosotros. Entonces, muy interesante ver que hay quien se puede adaptar por diferentes factores, porque no le afectaba a lo económico, no le afectaba a lo social, no le afectaba. Es interesante ver que esto puede ser. También quisiera hacer el pequeño comentario de que cómo se ve aquí el ser humano que puede sentirse amenazado por algo que no existe. No quiero decir que no exista la amenaza de la enfermedad, la amenaza de un despido, o sea, que existen y son factores objetivos que no. Pero por otro lado, cómo sobredimensionamos, y ahí está lo que decía también, o lo que comentabas de los ataques de pánico, ¿no? Que se ha observado más incidencia de ataques de pánico en esas llamadas que por preocupación por el COVID o por mostrar síntomas, perdón, del COVID, ¿no? Entonces me parece muy interesante y eso también es un reconocimiento a la psicología, a la función de la psicología, que no es simplemente atender a problemas estructurales a nivel social o a nivel, sino también de qué pasa con nuestros demonios, ¿no? Que esos demonios no nacen de la nada, sino que emergen motivados por excusas o por pequeños asomos de amenazas. Y en este caso yo creo que por la novedad y pues tiene un punto catastrófico todo lo que ha pasado, por lo que dices, porque ves, es que claro, salir y que no haya nadie, es que nos recuerda a determinadas películas, nos recuerda o sea, que puedo concebir que eso lo haga juzgable en términos de esto es muy grave, ¿no? Entonces de ahí el ataque de pánico o sensación de amenaza importante. Y luego, Alex, pero si me permites que te Sí, haga por un favor. apunte sobre esto, si ya ahora nos metemos del hogar para adentro, si nos metemos ya en la familia, ¿no? Que no sé si era un factor Sí, que es un tenías ahí factor, también lo hablamos pendiente. ahora, por favor, por favor. Sí, sí, sí. Sí, en realidad te das cuenta de que cuando te encierran, tienes que encontrarte un poco contigo mismo, ¿no? O sea, nos quejábamos de no tener tiempo para nada, y ahora que nos dieron todo el tiempo del mundo, nos dimos cuenta de todos los fantasmas que un poco afloraron, ¿no? Y de que ese afrontamiento impuesto, porque es un afrontamiento impuesto por la vida, ¿no? Por el planeta, generó una gran cantidad, y esto ya lo digo a nivel de estadística,
psicológica a nivel en las parejas, una gran cantidad de rupturas de parejas también, ¿no? Ujú. Conflictos conyugales, darte cuenta de que en el fondo, en tu rutina habitual, lo que estabas haciendo era huir un poco, o huir sin el poco, personas que adictas al trabajo, que de repente se corta esa actividad laboral y viven ese vacío de que en esa hiperactividad era donde ellos o ellas podían sentir un cierto control, y cuando se acaba la actividad se encuentran directamente con que la vida les ha quitado la máscara de que no saben estar sin hacer nada. Ujú. Qué interesante. Esto es un factor que también, dentro de este análisis que estamos haciendo, observé bastante cómo el ser humano necesita constantemente, es un punto que quiero remarcar, tener que hacer algo, porque en el silencio de su propio encuentro Ujú. queda o puede quedar, atendiendo evidentemente a cada vida, a la vida de cada uno y a sus problemas y a sus, ¿cómo puede quedar una ansiedad existencial basal ahí, que no hace falta que tu cónyuge, tu pareja, te ponga las cosas difíciles, sino que tú no sabes tampoco estar, ¿no? Sin poder estar tranquilo contigo, ¿no? Hombre, yo creo que ha sido una oportunidad para autoconocerse, para estar con uno mismo, descubrir esa angustia existencial basal que de alguna forma pues podíamos enmascarar o soterrar a través de tanta hiperactividad, que igualmente vivimos en la, la era de las distracciones, o sea que incluso recluidos no estábamos sin luz, no estábamos sin internet. De hecho, se ha disparado la adicción a Internet, a los videojuegos. Eh, También ha habido problemas de adicción a alcohol, a drogas. Mm. Se ha reducido el consumo, tengo que aclarar eso, por un lado, porque son drogas muy sociales, el alcohol y muchas drogas, pero también ha habido mucho de eso. También ha habido mucho Claro. de eso como una forma también de evasión. Pero básicamente lo que intento decir es que el reconocimiento de la pandemia como una oportunidad de conectar con nosotros, estar con nosotros y conocernos y sabernos adaptar, saber coexistir con nosotros mismos. Creo que esto, más el tener que coexistir con quien teníamos al lado y que, como suele pasar en las vacaciones, luego hay divorcios, hay un pico de divorcios después de las vacaciones. He encontrado en un estudio sociológico que en el 2020 hubo un 13% más de divorcios, ¿vale? O sea que estamos hablando de una cifra bastante importante, de más peleas, de violencia doméstica, de toxicidad básicamente entre las personas. Que eso, cuando hablamos de padres que tienen hijos, pues tiene repercusión también a nivel psicológico en los hijos, ¿no? Es uno de los factores de riesgo mayores en el desarrollo de los trastornos, en la aparición de los trastornos y el desarrollo de los trastornos mentales, ¿no? La relación con los padres, el estilo de crianza, ¿no? Pues todo eso ha sido nefasto. También, ¿qué ha ocurrido? Que han habido más peleas entre hijos y padres, Claro. porque la escolarización física permite a los chavales escapar de tener a unos padres que son violentos, que les generan pues inconsistencias en su forma de tratar, lo cual no ayuda a nada. También que ha ocurrido el exceso de control, tener, ¿no?, el padre o la madre o los cuidadores que tienen siempre a sus hijos controlándolos, los pobres chavales que necesitan, ¿no?, pues, relacionarse con sus iguales, salir de fiesta, son hormonas puras si hablamos de adolescentes, y los niños pues son movidos, o sea, necesitan estar subiéndose a los columpios, ¿no? Entonces eso los niños son una de las poblaciones que peor lo han llevado, más otras que luego comentaré. Entonces, esa falta de libertad, falta de intimidad por parte de los jóvenes, adolescentes, pues también ha creado mella. Una cosa que quería añadir del tema del miedo es que
claro, hemos también interiorizado, yo creo que esto es muy interesante, de que el mundo es una amenaza, que el mundo está reinado por el mal. Yo creo que hay algo romántico en la interpretación que se ha hecho de todo lo que ha ocurrido. Vivíamos en un mundo donde, pues sí, habían agentes malos, ¿no? Habían algunos Mm. personajes con más o menos poder que podían ser más o menos malignos, pero igual que fenómenos tal, y de repente hemos visto que el mal ha conquistado durante 2 años el mundo. Y eso también ha interiorizado pues esa idea, yo creo que romántica, porque es demasiado polar, de blanco y negro, de que el mundo es malo, es una amenaza. Mm. Lo cual pues parece ser que suscita no solamente miedo, sino actitudes paranoides, conducta agresiva y antisocial, ¿no? Y eso puede llevar pues, a comportamientos poco sociales, comportamientos porque si te sientes tan amenazado por el mundo y no por algo concreto, sino el mundo es malo, Mm. pues la conducta de defensa, de protección, también se generaliza. Y es como en general sospecho de que me la quieren colar, en general sospecho que me van aquí a conspirar en cualquier momento. O sea, que pueden paranoiar fácilmente No, y si paranoia, de hecho. generalizas en Mm. algo tan ambiguo como el mundo, como algo maligno, ¿no? Entonces, eso también ha sido, yo creo que una reacción a la incertidumbre, a la falta de control, falta de estructura, falta de rutina, al no saber, porque no se sabe, o sea, no se sabía qué es el COVID, no se sabía, o sea, hay muchas cosas que no se han sabido hasta muchos meses después. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante todo eso? Pues ahí está la creatividad y la multiplicidad humana. Em, En relación a eso que dices, Aleix, de esta última parte en cuanto a las reacciones paranoides, ¿no? Del ser humano ante una nueva realidad, lo hemos visto con muchos movimientos que se han ido construyendo desde la aparición del COVID. Eh, yo siempre pienso, y esto aquí quizá me traiciona a mi parte psicológica, ¿no? Un poco, por deformación, que en muchos momentos lo que hacemos cuando entramos en ese mecanismo de defensa, realmente es un mecanismo de defensa propio. Es decir, la desconfianza, la posible paranoia. Es verdad que no hay que ser ingenuo en cuanto, ni demasiado confiado, ni tampoco ser excesivamente caer en el polo de la absoluta ingenuidad. De siempre en la historia, pues se sabe que el capitalismo, que el poder, que los poderes fácticos, o sea, está claro que, que existen pues, élites sociales que tienen, manejan más dinero, más poder. Eso siempre ha sido y eso siempre será. Pero de ahí a entrar en elementos, digamos, más, sí, de tipo paranoide sería la expresión, eh, donde llega un punto en el que pierdes o que puedes llegar a perder un poco la perspectiva objetiva para nosotros, esto no deja de ser una opinión, a lo mejor desde puntos de vista contrarios será objetiva la opinión que defiende esto que estamos ahora nosotros comentando, de que es lógico mantener una posición bueno, de escepticismo y de desconfianza, pero como psicólogo y en una visión totalmente, como digo, subjetiva, que no objetiva necesariamente, siento que muchas de las personas que han podido entrar en este mecanismo de defensa ya traían antes de la pandemia una estructura de predisposición con la vida a construir este tipo de mecanismo de defensa. Lo único que ha hecho el COVID es ponerlas de manifiesto y además construirla de forma colectiva y universal, ¿no? De forma planetaria. Pero ya había en el micromundo una posible semilla que fue regada con el acontecimiento del COVID a estos niveles. Em, su- Absolutamente de acuerdo contigo, Román. Sabemos que el estrés es el factor de riesgo o uno de los factores de riesgo más importantes. Yo antes decía que es pues, tener problemas con los padres, tal, pero bueno, pero porque hay estrés, o sea, desde un punto de vista más absoluto. Y una situación de estrés o el estrés en sí mismo, sabemos en psicología que no es malo en sí mismo, sino es cuando se prolonga mucho en el tiempo y cuando su intensidad es muy potente, ¿no? Es la combinación de las dos la que... Entonces,
efectivamente, dentro de la predisposición que todos tenemos para determinados problemas mentales, porque yo creo que prácticamente todos, me atrevo a decir, eh, en situaciones de estrés suficientemente poderosas y prolongadas, acabaremos desarrollando un tipo de trastorno según a lo que estemos por eso, predispuestos. Entonces, yo creo que sí que hay personas que tienen una forma de interpretar la interacción social habitualmente en términos de este me la quiere colar, esta es una amenaza. Y claro, en un contexto pues, local de yo en mi puesto de trabajo, pues quizá pienso que mi jefe o mi compañero pues me quiere traicionar, me quiere sacar dinero, me quiere explotar, y esa forma que tengo de sesgar la interpretación de la realidad pues no tiene más. Pero en una amenaza global, como estaba comentando antes, cuando es el mundo la amenaza, es el malo, es el tóxico, es el tal, eh, es fácil que estas personas que tienen ese tipo de sesgo, pues hagan ese tipo de interpretación en términos de, de sobrevalorar o sobredimensionar pues la amenaza que hay, el plan, ¿no? La agenda, ¿no? Hablan de que hay como una agenda, cuando yo creo que también ahí lo que está ocurriendo es que están reaccionando a la incertidumbre buscando el control, porque no se sabe lo que es el COVID, no se sabe cómo solucionarlo, no se sabe dónde viene, no se sabe lo que hay detrás. Entonces, una forma, digamos, de superar esa incertidumbre es pues montarse pues ¿no? todo un relato de control, como si fuera evidente, ¿no? Fuera evidente, o sea, es como o sea, es que lo estás viendo, es que investiga un poco, ¿no? Diría el sujeto medio de este tipo de movimientos, que es evidente eso, ¿no? Que es evidente pues que hay algo muy, muy grave que está ocurriendo. Estoy de acuerdo, como siempre, todo es cuestión de grises. Ni hay que ser ingenuo de decir, uy, sí, nos están aquí cuidando y solamente miran por nosotros, pues seguramente están aprovechando para hacer cosas que no se podían hacer en una situación. Y de hecho el Estado ha ganado poder. Una de las repercusiones o consecuencias de todo esto es que hay mucho más poder y el pueblo, digamos, la población, los ciudadanos hemos perdido libertad y control. Pero eso sería, yo creo que eso es un punto intermedio, pero de ahí hacer una interpretación pues tan global, insisto, tampoco no es cuestión de juzgarlo porque al final tampoco no Bueno, lo lo sabemos estamos nosotros. describiendo más bien, ¿no? Sí, es exacto, es una cuestión de escribirlo y no tanto entrar en juicios de valor, sino en análisis psicológico del perfil de este tipo de personas. Y, y Ojo nada, que tan malo puede llegar a ser un polo, como estás bien comentando claro, ahora, no tener pensamiento crítico. claro, ¿No? claro, claro. Porque lo que pasa es que el veneno, siempre es una de las frases preferidas que tengo que dice que el veneno está en la dosis, ¿no? Cuando tengo demasiado pensamiento crítico, puedo entrar en el elemento paranoide. Si Claro. no tengo ningún tipo de pensamiento crítico, entonces soy un ser movido por la masa, ingenuo, absolutamente dominable y sin personalidad, ¿no? Y eso, que son los que probablemente enfoquen desde el otro lado, que somos más hombres masa y que nos dejamos llevar y que, bueno, entramos en ese debate de fondo que se ha creado, que ha creado tanta repercusión. Pero bueno, intentando tener una mirada no fanática, que es un poco lo que se está planteando en esta línea de esta charla de hoy, eh, contemplar precisamente el equilibrio, bueno, visto desde por lo menos desde nuestra perspectiva, que no quiere decir que sea el equilibrio, pero por lo menos el que nosotros entendemos como que puede ser el equilibrio de pensamiento crítico sí, paranoia no. ¿Eh? Claro. Creo que podría ser como el eslogan que un poco eh, sintetiza la idea que estamos comentando, ¿no? Sí. En un metaanálisis que leí hace unos días, las personas que tienen más tendencia a desafiar las normas impuestas son las personas que luego correlacionan más con niveles de ansiedad. No sé la dirección causal, porque solamente se constataba una correlación,
pero es muy interesante si me siento muy, muy, muy amenazado y siento miedo, siento ansiedad por eso, pues necesito aplicar estrategias de afrontamiento, mecanismos de defensa que me ayuden a rebajar, ¿no? Y el ver pues, que hay un enemigo, hay un mal y que tenemos que crear un frente unido para combatir el mal, creo que es una forma, me atrevo a decir, inteligente y adaptativa de afrontarlo. Lo que un poco estábamos cuestionando es que quizá objetivamente no hay tal amenaza, porque ya hemos visto que el ser humano ve amenazas donde no hay, tenemos demonios o nuestros demonios están en nuestros ojos, no allá. Que a veces sí, que a veces esa sospecha te hace verdaderamente levantar la piedra y ver el escorpión, pero no siempre ocurre y tal. Luego, otro factor muy importante ha sido el de la salud, como factor, si nos hemos encontrado bien, no hemos pasado el COVID o si lo hemos pasado de forma asintomática, tal, pues es mucho más probable que lo hayamos vivido bien. De todas maneras, los que han pasado el COVID, uno de cada cinco ha recibido su primer diagnóstico. Estamos hablando de personas que nunca habían tenido o mostrado ningún tipo de trastorno, pues han recibido su primer diagnóstico en ansiedad, depresión o insomnio. ¿Vale? Y seguro que en muchos más también. Lo que pasa es que normalmente las estadísticas se eligen trastornos más, vamos a decir, populares, pero hay muchos otros que no los estoy contemplando, pero que también, o sea, también estaría. Por no hablar de las complicaciones neurológicas y mentales de las personas que han pasado el COVID. Yo he pasado el COVID y tengo que reconocer que he estado muchos meses sintiéndome mucho más tonto, o sea, de lo tonto de lo normal, pues más tonto, ¿no? Y, o sea, que me he sentido más lento, me he sentido más torpe, me he sentido con peor memoria, me he sentido tal. Eso, y bueno, en fin, por suerte creo que ya lo voy recuperando y ya no hay problema. Luego, otra cosa muy importante en el de salud es que personas con enfermedades previas que no eran COVID han visto que no han podido ser tratados de la misma manera. Entonces, las enfermedades urgentes pues no han podido ser atendidas igual y eso primero fue el primer problema y luego las crónicas, las que requerían pues ya una supervisión más regular, pues no podían, digamos, hacerse la revisión. Los médicos lo que han hecho es posponer revisiones periódicas en aras de lo urgente que era atender a gente COVID. Entonces podemos imaginar, no tengo los datos de todas las afectaciones que hayan podido generar, ¿no? Operaciones que se posponen y por posponer se complica la enfermedad, hasta el punto quizá de no retorno, urgencias que por la urgencia pues no son atendidas, etc. Bien, no sé si sobre esto quieres decir, porque quiero abrir un tema fascinante, que es el tema del distanciamiento social y la soledad. Pero bueno, no sé si quieres decir algo sobre respecto a la salud. Es muy descriptivo lo que he dicho, pero no sé. No, bueno, eso que has comentado a nivel de informativo, de datos, de estadística, de tener que posponer, bueno, otros problemas de salud previos, el caos del sistema sanitario, está claro que se ha visto, estas llamadas que vas al médico y te dicen, bueno, mejor la llamada la hacemos, la consulta la hacemos vía telefónica. Todo eso ha ido generando también una nueva forma, igual que si nos conectamos con el teletrabajo, ¿no? O sea, el COVID ha abierto dos enfoques, tanto en el sanitario como en el profesional, dos enfoques incluso que la sociedad ahora aprende a que ya el médico no hace falta, que una llamada de teléfono tiene, o que ahora ya no hay que ir a trabajar, sino que lo puedes hacer desde casa. Eso tiene también su lado positivo, ¿no? O sea, que crea el COVID en ese aspecto, que sé que es una parte que nos íbamos a guardar un poco para el final, darle un enfoque también positivo, porque para muchas personas también ha sido muy positivo el COVID, en el sentido, no el COVID de haberlo sufrido, sino el poder estar en su casa, una persona con un espacio, con una casa, con un buen jardín, al aire libre, las condiciones materiales van a afectar mucho también en la vivencia de esto, ¿no? No es lo mismo un piso de protección oficial con 4 niños que no tienes ni balcón para respirar que una persona con poder adquisitivo que aprovechó ese tiempo para, bueno, pues para coger sol, ¿no? Entonces, son cuestiones tan sencillas, pero que en el fondo marcan tanto la experiencia y la interpretación de la experiencia, que lo que para uno es un trauma, para otro es una bendición. Y por eso, en relación a lo profesional,
los psicólogos, por ejemplo, hemos salido beneficiados. De toda crisis sale alguien siempre beneficiado, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, en este caso, yo creo que, bueno, como apunte a este apartado que ya ahora vamos a cerrar, ya no solo es lo sanitario, sino que recuerdo también, además de lo sanitario, cómo se han abierto, el COVID ha posibilitado una nueva manera de enfocar nuestra vida laboral, tan importante como el resto, porque nos pasamos la mayor parte de los ciudadanos 8 horas en nuestro trabajo y eso ocupa un tercio de nuestro día. Por tanto, esa nueva visión más moderna, quizá más vanguardista, más tecnológica, más de la, como dirían los astrólogos de la era de Acuario, más metido ahí, ¿no? ujú. También posibilita una cierta sensación de avance, ¿no? O sea, que todo tiene su luz y todo tiene su sombra. Eso es lo único que quería añadir para cerrar este apartado. Sí, sí, no, y gracias por recordar las partes positivas que las iremos reflexionando, porque estas, las que has dicho ahora, me parecen súper relevantes. Hay negocios que se han sentido beneficiados, ¿no? La parte de arriba de la ropa, ¿no? Los Claro. pantalones, yo no sé si mucho, porque yo como nadie me ve los pantalones nunca en mi interacción profesional, pues ya no compro pantalones nunca. O sea, Claro. ahí quizá hay una crisis, ¿no? Pero los muebles, por ejemplo, se han sentido muy beneficiados porque nos hemos descubierto que necesitamos tener mejores condiciones en nuestro hogar y en lo del teletrabajo, etcétera. Esto luego quizá lo retomamos, aunque sea brevemente, para agrupar, digamos, la nueva situación o factores que psicológicamente puedan ser relevantes en la post-pandemia. Entonces, quería brevemente mencionar otros factores como el distanciamiento social. A mí es el que más me ha impactado más, porque también adelantando, voy a hacer un poco un adelanto de la nueva situación, yo creo que ahora hay un boom de socialización, hay un boom ¿no? O sea, hoy leía que llevamos 2 días o 3 días que hay ocio nocturno por la noche y discotecas a reventar, miles de personas que se quedan fuera de ciertas discotecas. También hace poco vimos macro botellones con miles y miles de personas. O sea, y creo que lo hemos pasado muy mal, unos más que otros, por el distanciamiento social. Tanto por las personas que sufrían la soledad y eran apartadas, en plan, en cuarentena, eso es muy duro, como personas que murieron en soledad, personas que no pudieron ser acompañadas en sus últimas horas, en sus últimos días. Eh, y por los dos lados, es el drama de quien se muere solo y el drama de quien ve a su ser querido muriéndose solo. De hecho, un factor muy importante que ha generado problemas emocionales importantes ha sido el que hay duelos pendientes a mansalva. Hay un montón de duelos que, que, que no se han podido hacer porque el duelo pues, requiere una expresión emocional, pero si no hay nadie en el otro lado, pues no puedes expresar. Entonces, si hay distanciamiento social, ¿cómo voy a hacer? Y los rituales, el ir a un entierro es un ritual que ayuda a despedirse de la persona, ayuda a conectar con ese adiós, ayuda a reubicar la nueva situación con esa persona, ¿no? A concebir que esa persona ya no está. O sea, que es un tema. Y luego gente que se ha sentido sola porque vive sola o vive acompañada, pero con personas con las que también no querían estar demasiado tiempo. Según una estadística de una agencia de psicología española, el 25% se ha sentido excluida socialmente, 25%. Y encima hay estudios muy interesantes longitudinales acerca de lo que nos facilita un sentimiento de mayor felicidad, de mayor satisfacción, y el factor más importante es tener relaciones de calidad, más que tener un buen curro, que tener buen estatus, que tener buena salud, que tener éxito, que tener tales, son tener relaciones. Somos animales sociales, que es algo que me encanta repetir hasta ser cansino, porque en la era del individualismo, en la era del egoísmo y el egocentrismo, creo que hemos perdido el norte en cuanto a la necesidad de contacto.
Entonces, yo esto lo analizaba también en dirección de que estoy viendo que la gente no valoras algo hasta que no lo tienes. Y ahora me cortaron el agua 3 días por algo que no fue nuestra culpa. Hemos estado 3 días y pico sin agua. Joder. Y bueno, o sea, si alguien de una ONG ahora me quiere contactar para que done dinero a personas que no tienen acceso al agua, voy a donar un riñón porque empatizo y soy consciente del valor que tiene que tengamos agua corriente en nuestro hogar. O sea, que hasta que no lo tienes no te das cuenta. Y con la compañía, con el contacto social, creo que es algo que nos estamos dando cuenta ahora, ¿no? Las ganas de quedar, de entablar mejores amistades, de fortalecer nuestras redes de contactos, todo aquello que se jodió durante la pandemia. Eh, y bueno, y un último dato rápido, no sé si quieres decir algo, perdona. Sí, no, estaba esperando a que si querías añadir algún dato No, más. no, voy a sacar otro tema ahora. No, el valor de lo social, ¿no? El ser humano es gregario, social, tú lo dices. Totalmente de acuerdo. Y esta efervescencia es lógica cuando uno reprime tanto o las circunstancias hacen que no puedas pues, salir, en este caso, en Cataluña creo que abrieron las discotecas ayer o antes de ayer, ¿no? Me parece por primera vez, ¿no? Jueves noche, si no me equivoco. Jueves noche. Y hoy es Claro, domingo. la gente tiene una necesidad tremenda, ves los botellones, es lógico, porque el ser humano al final, si atendemos a la definición de la OMS de salud, que es algo que la salud es biopsicosocial, dentro del elemento social tiene un poder muy, muy grande. Y es verdad que cuando encima nos encierran en nuestras casas, nos damos cuenta que las personas a las que supuestamente queremos, eh, no las queremos tanto, o hay muchos conflictos, no tenemos una buena red, como tú dices, en un marco individualista, en un marco egocentrista. Quizá ahora, con tanta tecnología, lo paradójico del asunto es que no tenemos unas buenas redes, ¿no? A pesar de que tenemos redes sociales, de que tenemos Instagram, de que tenemos Facebook, ¿no? Tampoco quiero desviarme mucho del tema, pero conecta con el tema, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mucha capacidad para hablar con cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar, pero demasiada distancia al final. Demasiada distancia en una época de aparente acercamiento. Entonces el COVID, pues, que es la temática que estamos hoy tocando, evidentemente taponó también esa necesidad de tener calidad relacional y no solo calidad relacional, sino la relación en sí. Entonces, claro, va generando un sentimiento de vacío, de angustia, te va metiendo en esos fantasmas, en esos dragones, en ese Sodoma y Gomorra emocional y mental, ¿no? Tan potente, que llega un momento en que cuando dicen, es que abrieron la discoteca, bueno, aunque a mí no me guste bailar, es que voy a ir simplemente para sentir que formo parte de una comunidad, que formo parte de una especie, ¿no? Si me pongo un poco más Darwin, ¿no? Sí tenemos eh, esa necesidad profunda, va inherente yo creo que en nuestro código genético y, en fin, o sea, forma parte del proceso y evidentemente no tenerlo, que se haya quedado taponado, ha generado infartos sociales totales, ¿no? Infartos sociales y que han repercutido directamente en nuestra salud. ¿No? Exacto. Sí, sí, no, es un factor muy, muy jodido a nivel psicológico. Me ha gustado mucho esa idea de que claro, todo eso nos ha metido hacia adentro con nuestros demonios, o sea, que ha generado desconexión de la realidad. O sea, Claro. o sea, la desconexión de la realidad es caldo de cultivo de lo psicótico, ¿no? Esquizoide, ¿no? De lo esquizoide. Entonces, es muy peligroso esta situación en la que tenemos contactos de muy mala calidad, porque yo aunque WhatsAppé con uno, con otro, o con redes sociales, al final es como muy virtual, muy frío, muy poco emocional. Yo creo que hemos perdido empatía, no estamos usando las neuronas de la conexión, de la lectura de, de tus rasgos faciales, las emociones, por mucho que te vea aquí, no tiene la riqueza perceptiva y sensorial que tendría el vernos, por no hablar incluso, me atrevo a decir, pues cosas energéticas. No es lo mismo la energía de estar en contacto real que virtual. Y todo eso y también creo que es, como decía, ¿no? Caldo de cultivo para muchos
trastornos. Un último factor, este lo voy a decir muy de pasado, es que ha habido un aumento de pensamientos suicidas. Han habido menos suicidios, pero han habido más pensamientos. Sobre todo, ha habido un aumento general del 8 o del 10% en ese intervalo. Y sobre todo en adultos jóvenes. Esa ha sido como una población pues, que le ha afectado bastante a los adultos jóvenes, ¿no? Y seguramente pues, que están en una situación de vulnerabilidad económica donde viven hoy en día los jóvenes. O sea, viven compartiendo piso o con sus padres, trabajos precarios, porque estamos en una sociedad en la que requerimos mucha más formación, hay menos oportunidades laborales por el envejecimiento de la población y no nos dejan, no nos dan el testigo las generaciones anteriores y estamos aquí como esperando que nos den la oportunidad. Bueno, en cualquier caso, ha sido una población que ha afectado bastante. Y de hecho, me gustaría iniciar otra parte ahora de la conversación, que es de hablar de determinados colectivos afectados. ¿Vale? Entonces, claro, tú trabajas con personas sin techo. Estas son, bueno, tú has tenido una experiencia en que has podido observar que a pesar de que es una situación contextual, ¿no? De ambiente, pues generalmente generadora, ¿no? De estrés, por la incertidumbre, por la falta de tal, pues que tú has observado que, bueno, que algunos al menos pues lo han vivido como, pues bueno, pues esto más de lo mismo, esto incluso es un poco de emoción, pero bueno, lo que yo tenía preparado, por lo que he podido leer, es que los sin techo, junto a la gente pues de clase baja, ¿no? Que las personas de clase baja, el 32%, que es el doble de lo que se ha constatado en los de la clase alta, pues han mostrado signos de decaimiento, de depresión, de no esperanza. Han tomado el doble de psicofármacos también. O sea bueno, estos son factores que siempre sabemos que están ahí, que son factores de riesgo. No es lo mismo tener, como decías, una casa enorme con todas las facilidades y todas las comodidades, un jardín, tomar el solecito, hago aquí un poco de yoga, un poco de Claro. fitness, que estar ahí en un piso de protección oficial donde compartes con un montón de personas y es un agobio y tal. Entonces, bueno, luego inmigrantes, gente mayor, que es una población, minorías marginadas como personas LGTBI, víctimas de violencia doméstica, machista, gente con discapacidades, trastornos. En cuanto a las discapacidades, hago un poquito ahora un barrido general. En cuanto a discapacidades, según un estudio de la ONCE, un 50% ha empeorado su estado de ánimo, un 34% ha consumido ansiolíticos o antidepresivos. Y luego se ve que una población que les ha afectado especialmente, según el CIS, es los que sufren de discapacidad psicosocial, ¿vale? Que son aquellas discapacidades que suponen estigma, ¿no? Como haber ido a un servicio de salud, o haber ido a un psiquiatra, o haber tenido una experiencia psicótica, esquizoide, etcétera, pues tienen como un estigma, ¿no? Las personas que tienen un diagnóstico, por ejemplo, de esquizofrenia o tienen pues eso, pues socialmente, por la ignorancia que predomina, pues creemos que es algo como son delincuentes, están locos, están tal, pues esto se ve que han aumentado, ¿no? El consumo de ansiolíticos y antidepresivos, que sabemos que son para la ansiedad y la depresión, lo han aumentado un 62%, Oh, una burrada. Así que hay gente muy, 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 muy jodida, ¿no? Y por eso la importancia de que los psicólogos pues podáis, ¿no? Podáis tener esa atención eh, a este tipo de personas. Eh, Luego, personas sin empleo. Estar sin empleo, ¿cómo vas a encontrar trabajo en el momento en que estás recluido en casa? Cuando todo el mundo está con ERTES, donde no hay ingresos, donde
pues imagínate, es una población que le ha afectado mucho, igual que personas que también adelantaba antes con problemas económicos por ERTES, que se les reducen los ingresos y no llegan a cubrir gastos, o personas con empresa, autónomos, etcétera, y todo eso se traduce en mayor riesgo pues, por la ansiedad que genera todo ello, por el estrés que genera no llegar a fin de mes, por la incertidumbre, pues imagínate, ¿no? Todo tipo de trastornos, aumento de consumo de todo tipo de sustancias. Y es que según la Organización Internacional del Trabajo, y disculpa que esté ahí en plan placa, 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 No, está muy bien, está muy bien. según la Organización Internacional del Trabajo, el COVID en el mundo ha destruido 400 millones de empleos. Es que son Wow. cifras que no se pueden concebir. Esto es como contar estrellas, ¿sabes? Es decir, ya me puedes decir que la distancia entre el Sol y la Tierra es de tantos millones de kilómetros que no lo concibo. Es que yo me he perdido. ¿Sabes? Mi Claro, punto de referencia es claro, el metro, no claro, los años luz, ni claro, claro. las unidades astronómicas o lo que sea, ¿no? Y esto ha afectado a 500 millones de personas, o sea, que también, imagínate, también las fuentes de estrés. Y bueno, sabemos que algunos grupos o poblaciones o oficios como el cine o el arte en general, los bares, todos los trabajos que implique una situación de normalidad, pues todo eso, como que no. Em, Luego, brevemente, otras poblaciones de riesgo han sido el personal sanitario, son uno de los grandes Claro. protagonistas de la pandemia. Y bueno, desde un 3,5 presentando ideación suicidia, patologías del tipo 28% depresión, trastorno de la ansiedad un 22%, ataques de pánico 1 de cada 4, el estrés postraumático, que sabemos que es un estrés especialmente agudo e intenso, un 22%, abuso de sustancia un 6%, aparte el agotamiento, la culpabilidad, la rabia, personas que se enfrentan a dilemas éticos de a quién desconectamos, a quién la UCI, los respiradores, ¿no? La incertidumbre, el miedo a contagiar a sus queridos, a contagiarse y morir. Yo, por ejemplo, conozco varios sanitarios que han muerto porque han contraído el COVID y han muerto. Entonces, realmente debe haber sido y debe ser, ahora ya no tanto, pero debe haber sido muy, muy duro, ¿no? Por supuesto, han habido un montón de bajas. He conocido también varios sanitarios que se dieron de baja por ansiedad, ¿no? Y es como una forma de decir, pues yo no quiero estar en este infierno. Luego, los docentes, los profesores, un 54% han presentado síntomas de ansiedad, 90% alteraciones de sueño, 89% nerviosismo, irritabilidad o tensión, y un 42% se sienten poco felices y deprimidos con su trabajo. O sea, también hay la situación de estrés, de estar con niños, con la responsabilidad de que no contraigan, ellos de no contraerlo. Además, sabemos que los niños son portadores de todas las enfermedades. Es broma, ¿no? Pero me refiero que No, pero te entiendo, sí. es un grupo en el que es fácil, ¿no? El contagio. Claro, Por eso la idea de los grupos burbuja y todo tipo de... Que bueno, que ha sido una población que, si no me equivoco, han sabido controlar muy bien el tema de los contagios. O sea, que es uno de los entornos donde mejor, me parece, y me puedo equivocar, perdonad, que mejor lo han controlado. Luego otro grupo que ha sido muy, muy afectado, la infancia. Antes lo adelantaba, ¿no? Los niños necesitan moverse, necesitan relacionarse, necesitan libertad, ¿no? Un 85% de los padres y madres han percibido cambios de estado emocional en sus hijos. Problemas de tipo dificultad para concentrarse, el que más, aburrimiento, irritabilidad, inquietud. Bueno, a medida que voy diciendo, son menos constatados. Sentimientos de soledad, malestar y preocupaciones. Eh, Aparte, problemas de sueño y problemas de conducta. En esto último, un 24%. Por último, quiero decir que, bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Que los jóvenes también han sido un colectivo, pues,
por ese no contacto con los iguales, problemas económicos que también decía. Y bueno, ha sido sobre todo el intervalo de los 20 años a los 24 años parece ser que es donde ha habido mayor prevalencia de trastornos como la ansiedad o la depresión. El último factor bueno, tengo dos últimos factores. El segundo quizá te parece más sugerente porque esto es como muy, muy frío, ¿no? Es muy descriptivo y punto. Tiene que ver con el sexo, ¿no? Ha afectado al doble de mujeres. Hay que ir con cuidado con eso, porque sabemos que los hombres no recurren a servicios de salud mental porque prefieren llevarlo dentro, no expresarlo, buscar, digamos, automedicarse, y el alcohol aquí sería una opción. Por lo tanto, es precipitado decir que a la mujer le afecta el doble todo, porque no. O sea, ¿no? Sí que hay por ciertas cualidades biológicas y situaciones sociales pueden ser más vulnerables, ¿no? La parte biológica, pues es mucho más complejo el ciclo hormonal que viven, ¿no? Entonces eso genera alteraciones y por eso también se ha correlacionado con el rasgo del neuroticismo, ¿no? Que tiene que ver con la inestabilidad emocional, y eso sabemos que es un factor de riesgo a nivel temperamental de ciertos problemas. Pero bueno, a nivel descriptivo, no quiero... Y luego, para ser justos, también a parte social, pues son las que se encargan de qué, del cuidado de los abueletes, de los niños. Sabemos que no hay igualdad en cuanto que hombre y mujer se ocupen de los hijos y los cuidados y del trabajo doméstico, en definitiva. Y muchas mujeres han reportado que no solamente tenían que teletrabajar, sino que a la vez tener que ocuparse de todo el hogar, de cuidar, con los niños en casa. Bueno, un cacao, ¿no? O sea, que también hay que hayan habido más trastornos emocionales, depresión, ansiedad, estrés, trastornos por comportamiento alimentario. Hablamos a nivel de ansiedad de una prevalencia de 33%, de la depresión un 28%, según el CIS. También han sido las que han sufrido más la violencia doméstica también. Y también socialmente suelen tener salarios más bajos, menos ahorros, empleos menos seguros. O sea que también hay ese tipo de factores ambientales que, que seguro que están detrás de poder explicar por qué a las mujeres parece ser que lo han sufrido el doble. En el caso de los hombres lo han vivido más a través de problemas de conducta, ¿no? A través de trastorno de conducta, personalidad antisocial, conducta psicopática, hiperactividad, en una proporción de 10 por una mujer. O sea, cada 10 hombres con este tipo de problemas había una mujer. O sea, que la proporción es muy interesante, ¿no? Este tipo de diferencias según el suicidio. También ha sido la forma, digamos, de manifestación, aparte de los que acabo de decir, y tal. Entonces, sobre todo esto, no sé si quieres decir algo. Sí, no, has dicho muchas cosas, ¿no? Pero dentro de todo el marco genérico que has planteado, de a quién ha afectado, a las poblaciones que más ha afectado el tema del COVID, estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho, sobre todo el tema de los niños, especialmente, porque son la raíz de la vida, ¿no? Ha sido tremendo esa parte, pero en un estudio, y centrándome en la última parte que comentabas de diferencias de cómo gestionar y abordar el COVID por género, entre hombres y mujeres, un estudio observacional que no tiene tampoco gran sofisticación metodológica, pero que en mi propio centro de trabajo sí que llevé a cabo. Yo trabajo en un albergue municipal. Sí me di cuenta de las reacciones de afrontamiento entre un género y otro. Esto es interesante porque dentro de la macroestadística que tú planteas, pues bueno, introduzco mi experiencia micro, que quizá pueda a lo mejor todavía enriquecer un poco más tus comentarios, ¿no? Yo me daba cuenta que efectivamente las mujeres expresaban mayor neuroticismo, mayor preocupación, mayor ansiedad, y los hombres aparentemente eran como más prácticos y más operativos. Sin embargo, el número de consultas
que tuve dentro del servicio fue mayor de hombres que de mujeres. Wow. Es decir, el hombre, en el fondo, por su estructura emocional, su biología o su aprendizaje, o por las razones que sean, tapona la expresión del sufrimiento, sobre todo cuando además se ve entre iguales, compartiendo unos mismos módulos, unas habitaciones que están contiguas. Hay vamos a llamar un ego de que yo esto soy capaz de sobrellevarlo. Y por tanto, la vulnerabilidad, aceptar la vulnerabilidad de que en el fondo esto me está matando, era algo que no se hacía públicamente y que en los talleres que llevábamos a cabo los psicólogos que hay en el centro, que es una compañera y yo, nos dábamos cuenta, o especialmente yo me daba cuenta, de que la expresión pública del sufrimiento era más fácil para las mujeres que para los hombres. Y la expresión privada de ese sufrimiento era más lo hacían más los hombres. Las mujeres no tenían ningún reparo en decir, lo estoy pasando mal, tal, Wow. ¿no? Interesante. Entonces, fíjate que eso es una población muy pequeñita de estudio que no dice nada, digamos, a nivel Bueno. significativo, pero dentro de su micromundo es significativo. Y Ujú. más en un contexto que viene, como decías tú, y esto por eso lo podemos conectar, de personas que puede que tengan en un 80%, 90% un consumo, un trastorno, no un trastorno de personalidad, pero sí unos problemas de desestructuras emocionales profundas y familiares profundas, que han tomado malas decisiones y que tenían su trabajo como lo tenemos nosotros y que por una mala decisión se fueron viendo, el tsunami lo fue arrollando, ¿no? La ola se lo fue tragando y bueno, y un día se quedaron sin nada y tuvieron que ir a pedir cama por noche en un centro de estos, ¿no? Entonces, hay gente, médicos y profesionales y gente con un nivel intelectual muy fuerte, no solo son personas típicas del arquetipo del mendigo, ¿no? Hay personas con una formación que te quedarías asombrado y que incluso han tenido contacto con gente relevante. Cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos en privado, me han dicho, pues yo he estado trabajando para fulanito y fulanito lo conoce todo el planeta, si lo buscas ahí, ¿no? Wow. Han sido personas que han estado en la cresta de la ola y que por las circunstancias ya no solo el COVID acentuó todo esto mucho más, evidentemente tal y como lo estamos describiendo en esta charla. Pero lo curioso del tema es que en la diferenciación de género, el hombre oculta su vulnerabilidad y la mujer tiene la fortaleza de expresarla. Ujú. Y esto, a pesar de que los índices de neuroticismo, de ansiedad, de irritabilidad, aparentemente parezca que afectan más, al menos en el centro, ¿no? En mi centro, en el centro en el que yo trabajo. Aparentemente parece que era al revés, pero yo creo que el hombre sufría más, fundamentalmente por una razón, porque hacía desconexión emocional, porque se desconectaba, pero quedaba dentro la amargura, quedaba dentro el qué va a ser de mí, quedaba dentro la incertidumbre, y no expresar eso en público le producía un canal subterráneo de sufrimiento que luego, cuando llegaban a sus habitaciones, en la rumiación interna, producía un volcán, una lava, un magma y llegó un momento en que tú lo veías aparentemente bien en el primer mes de confinamiento y de repente un día entraba con una crisis brutal y te decía, mira, es que no puedo más. Y digo, joder, pues qué bien lo has disimulado durante este tiempo, ¿no? Ya. Entonces, y sin embargo la mujer ya la veías venir desde el minuto uno, ¿no? Hay una conexión de la mujer con la emoción, quizá por su estructura biológica, que emocionalmente no le tiene miedo a expresar la vulnerabilidad. Y eso es algo que los hombres yo creo que deberíamos de aprender. La Uy. famosa canción de Miguel Bosé de los chicos no lloran, ¿no? Tienen que pelear, ¿no? Ujú. Tienen que ser de Marte, no de Venus, ¿no? Entonces, no puede haber luna, tiene que ser Marte todo. Entonces, ese condicionamiento también, Alex, se puso de manifiesto y se reflejó en la etapa pandémica. Totalmente de acuerdo y también con esa reivindicación de que los hombres deberíamos trabajar más en mostrarnos vulnerables y quitarnos esa idea o ese prejuicio de que mostrar vulnerabilidad pues, es incompatible con otras cosas que queramos mostrar, como poder o valentía o cosas de este tipo, ¿no? Y la repercusión que tiene luego eso a la hora de gestionar emociones, a la hora de superar trastornos, etc. Bien, ahora querría... El vídeo va a quedar largo, pero bueno.
queríamos hacerlo de media hora. Pero eso ¿Sabes? nos ha Pero, ido. Es un sí. tema muy extenso Sí, bueno, está bien. Entonces, una nueva. Hay cositas que, como hemos ido adelantando, pues podemos ir acelerando. Yo creo que ahora entramos en una recta final en la que me quedan como dos bloques, digamos, a comentar. Uno es el hablar de las formas de vivir el confinamiento, en el que lo hemos estado hablando todo el rato, o sea, que no es una cosa sí. nueva. Y luego el momento post-pandemia, ¿no? De ir mencionando tal. Entonces, eh, bueno, voy a nombrar síndromes que tú me adelantaste, o sea, no es que lo haya preparado yo, sino que es una cosa que tú has reflexionado, has pensado, has buscado y tiene que Que ver con tampoco es el... mía, ojo, ¿eh? ¿No? Tampoco es mía. Bueno, Está en la literatura psicológica, sí. sí, lo de la propiedad es Sí. muy difícil y relativo. Entonces, formas de vivir, ¿no? Por ejemplo, empiezo por quizá las que yo pensaba, que también las había hablado contigo antes, o sea, que no hay, ¿sabes? Una es, pues, gente que lo ha vivido consigo mismo y ha supuesto, pues, aprendizaje en aquellas áreas que quería aprender, que ha aprendido a estar consigo mismo, que ha tenido que afrontarse a sus demonios, ¿no? Y su forma, digamos, de vivirlo ha sido, pues, nutriéndose y disfrutando y haciendo camino consigo mismo. Entonces, ese sería uno. Eh, que yo creo que esto conecta con posiblemente lo que comentabas, el síndrome del ermitaño. No sé Mm. si estás de acuerdo o lo he Sí, entendido con mal. el matiz único de añadir que el ermitaño encuentra una paz en la conexión esta que tú estás describiendo, pero también un cierto grado de miedo a tener que salir de ese estado. Ese también. Vale, vale, claro. Sí, sí, tiene sentido. Tiene sentido que uno está tan en su centro, ¿no? Claro. Entra y luego da miedo el exterior. Luego, personas que lo han vivido con los demás, o sea, que lo han vivido pues disfrutando de la familia, ¿no? Pues, por Mm. ejemplo, algo que también lo he visto muchas veces, yo mismo lo he vivido. Ha sido un momento en el que durante el confinamiento pues mi mujer estaba embarazada y encima es un momento en el que quieres tranquilidad, que no quieres sobreestímulo, que es muy mágico. Luego pues nació nuestra hija y también los primeros meses, qué bien, ¿no? Cuántas veces cuando nace un hijo todo el mundo dando por saco, llamando, y cuando uno está en un momento en que quiere recluirse precisamente, ¿no? Entonces, disfrutar de la familia y con niños más mayores, pues jugar, ¿no? E interactuar hasta que esto hasta cierto punto llega un momento que cansa también, que eso también ha sido un problema y de fuente de estrés a nivel de pareja, compañeros, amigos con los que convives. O sea, que también ha sido una parte bonita de poder fomentar, si las circunstancias lo permitían, que cuando no, ya hemos hablado del problema de la soledad, etcétera, que ha sido el trabajar la intimidad, ¿no? El conocer la persona que tenías al lado y el mejorar las relaciones eh, que podías mejorar. Otras se han deteriorado, ya lo hemos dicho. No sé si sobre esto tienes alguna idea más que quieras decir. No, Tengo, más o ¿vale? menos estoy de acuerdo en que ha sido una oportunidad para conectarte con el otro, ¿no? Y con la realidad, digamos, del entorno más cercano, de nuestros amigos. Efectivamente ha tenido esa parte positiva, ¿no? Incluso de decir, qué bien que ahora puedo escucharte, ¿no? Y que me puedes escuchar. Tenemos tiempo para saber quiénes somos. Sí. Yo creo que sería una manera de definirlo. Y luego me hablabas el otro día del síndrome del recluso. No sé si quieres explicar. Bueno, sí, el síndrome del recluso sucede cuando en la primera etapa de la posibilidad de que el Estado del gobierno nos dejaba una hora para ir a caminar y volver, pues el sentimiento de tener que volver a la celda, ¿no? Era como, salgo de prisión, estoy una hora caminando, estoy en el patio y Ya. luego tengo que volver a la celda. Entonces, habían personas que sí lo vivían más como, joder, qué ganas tengo ya. Es todo lo contrario al ermitaño al final, ¿no? Qué ganas tengo ya de salir y de que esto no sea una libertad provisional, ¿no? Ya. De ahí viene lo del recluso, ¿no? Porque al final era como,
bueno, era otra manera de vivirlo. Yo, estaría interesante, evidentemente ese dato no lo tengo porque ese estudio no sé si estará hecho o no, de cuántas personas lo vivían de una forma y cuántas Ya, personas lo vivían de otra, ¿no? Y luego había una tercera categoría, que no sé si la ibas a nombrar ahora, que también es la de que no es tanto ni el ermitaño ni el recluso, ujú, sino el que entraba más en elementos obsesivo-compulsivos de limpiarse la ropa, ponerla a lavar, ponerse, ir al supermercado y al empaquetarse por el miedo, ya no solo a contagiarse él, fíjate tanto como ella, sino contagiar a personas mayores, padres, familias con patologías previas y la culpa anticipatoria de que si le pasa algo es responsabilidad ujú. mía, ¿no? Entonces había un elemento ahí muy ansioso, compulsivo, obsesivo, que también veías a esa persona. No le importaba tanto quedarse como salir, eso no le importaba tanto, no era tanto ni ermitaño ni recluso, sino más bien que sea como fuere, hay que estar protegido. Es la Exacto. idea de que el virus no entre, ¿no? A niveles que rozaban evidentemente ya la obsesión extrema, Claro, la paranoia y por tanto la ansiedad subterránea que está agregada a todo eso, con la consecuente llamada al 112, como decía al principio, porque claro. ya llega un momento en que por algún lado tenía que salir esa energía, ¿no? Exacto, que no excluye, como estarás de acuerdo, que habían personas que el estar informados de las precauciones a tomar lo que les hacía era tranquilizarse, ¿no? De Claro. hecho, he leído algún estudio que correlacionaba eso, ¿no? Personas que tenían acceso a la información de protección con reducción de ansiedad Eso. y estrés en general. Pero claro, cuando hay la paranoia, cuando hay pues esto no sirve porque nunca es suficiente, ¿no? Siempre va a haber ahí el pequeño germen, pequeña infección, el pequeño virus, el pequeño, ¿no? Mm. Yo una última que ya hemos hablado es que lo ha vivido desde la rebeldía, Mm. desde la indignación, desde sentirse estafado, Sí, sentirse, ya lo hemos hablado sí. antes, y creo que hay muchos grados. Yo creo que Mm. hay simplemente pues, el enfado y el rebote de mi libertad, quien sospecha de que todo sigue una agenda de control sobre la población, o sea, yo creo que hay como diferentes Grado. formas, diferentes Mm. grados, diferentes causas, ¿no? Lo Mm. malo que Mm. tiene querer abordar un tema tan general es que no podemos ver todas las excepciones, todas las tal. El, Bien, entonces seguro que hay más, ¿no? Y si no decimos ninguno más, pues quien vea este vídeo, que espero que lo estéis disfrutando, nosotros seguro, lo estoy gozando un montón. Yo también. Me gustaría, pues eso, que nos pusieran en comentarios otras formas que no hayamos dicho sobre la forma de haberlo vivido, ¿no? De las que acabamos de decir. Entonces, no sé si tienes alguna más que decir. No, yo no tengo ninguna. Yo creo que no hay mucho más que añadir. Yo creo que hemos, durante esta casi una hora, casi que ya llevamos, no sé, más o menos, hemos descrito bien, a mi juicio, el panorama, digamos, más general y con la posibilidad de ir también específicamente entrando en puntos que yo creo que son relevantes y que todos los que puedan también ver el vídeo, pues se puedan haber sentido identificados, ¿no? Eh, Pienso que es un mensaje que lo que hemos hablado al final identifica y conecta y desde ese punto de vista pues estoy satisfecho con lo que hemos comentado, Alex. Muy bien. De todas maneras, me gustaría hacer una especie de resumen Sí, claro que sí. orientado a nivel de pospandemia, ¿no? A Sí. nivel que yo aquí haría una división de dos grandes categorías, Ujú. por ordenarlo, que es a nivel personal, consecuencias o una Ujú. nueva situación en la que, por ejemplo, pues ahora están aflorando más que nunca pues, los problemas psicológico-emocionales después de todo esto, ¿no? Lo que se decía, primero venía el problema de salud por el COVID, luego venían pues problemas de otras enfermedades y luego finalmente pues se veían los problemas a nivel de salud mental. Entonces yo creo que en la nueva situación pues tendremos que ser especialmente o estar especialmente atentos a poder abordar, a poder ayudar a las personas que se han quedado
con todo ello, que obviamente la nueva normalidad y el volver a tener acceso a refuerzos sociales, refuerzos positivos, de tener normalidad y estabilidad, pues ayudará a que todo volvamos hacia la normalidad, pero igualmente pueden haber quedado secuelas. Luego lo que decía antes, del deseo masivo de conexión social, de vida social, yo creo que es otra gran consecuencia que adelantaba antes. De valorar más la vida familiar o la vida con los, pues eso, con los amigos. Creo que eso también son esferas de nuestra vida que pueden haber quedado reforzadas tanto por la oportunidad de haber fomentado las relaciones familiares en la intimidad del confinamiento, como aunque ya hemos visto que en situaciones más desestructuradas, con padres con problemas psicológicos o en situaciones sociales difíciles, pues esto habrá sido más un factor en contra que a favor. Luego, bueno, habrá que ver también las consecuencias de los divorcios, ¿no? Un poco conectando ahora, sin hacer tanto una lectura tan positiva de haber compartido en familia y que estemos más unidos que nunca, pues no, también ha habido, como decíamos antes, pues han habido más peleas, han habido más divorcios, han habido violencia, han habido... Luego también yo creo que ahora será época de poder afrontar los duelos, de poder hacer los rituales que no se pudieron hacer, que esto supongo que ya se ha ido haciendo, pero que importante también encontrar, ¿no?, espacio para poder expresar las emociones que uno no haya podido expresar. Aparte, una cosa también que creo que, hemos sacado del confinamiento es sabernos gestionar emocionalmente. Hemos aprendido a decir, pues necesito hacer deporte, no está el gimnasio, no está el ir a jugar a fútbol, no está el tal, pues de tomar conciencia de cómo el deporte ayudaba a esas largas jornadas en casa sin poder salir, ver que era mucho más sostenible si uno hacía deporte y se alimentaba bien. O sea, yo creo que quien haya tenido la oportunidad de haber probado mejores hábitos, que son los que siempre nos repiten que tenemos que hacer y pasamos olímpicamente y buscamos curaciones y soluciones milagrosas luego, ¿no? Comer bien, dormir bien, evitar estrés, buenas relaciones y poco más, y el deporte que decía. O sea, yo creo que ahora también podemos haber aprendido pues eso, a saber satisfacer mejor nuestras necesidades personales. Y luego a nivel social, pues el teletrabajo que tú planteabas, creo que es bueno, que ahora lo que están diciendo es que va a haber como un híbrido entre teletrabajo y trabajo físico en la oficina, pero bueno, esto pues facilita la conciliación familiar, o sea, yo creo que en general es positivo que habrá quien diga, pues yo prefiero estar en la oficina, esto lo he escuchado muchas veces. Para todos los gustos hay opiniones en ese Sí, aspecto, ¿no? pero bueno, se abre una nueva modalidad, se permite, podemos vivir ahora no en la ciudad, o sea, quizá en algunos trabajos implica cierta descongestión de las ciudades y mayor población en ámbito rural. Estamos en una crisis económica, esta sería otra nueva situación. Ya decía antes de la cantidad de millones de empleos destruidos. Pero bueno, ahora supongo que, bueno, de hecho ahora va a haber un boom de teatro, un boom de conciertos, un boom de ocio de bares, restaurantes. Así que confío que ahora todo lo que sea presencial yo creo que va a ganar. Luego, el refuerzo de la confianza en la ciencia, creo que es otra repercusión. Hemos visto que son las nuevas estrellas de rock, ¿no? Los científicos, epidemiólogos, etcétera, que nos han permitido, digamos, en muy poco tiempo dar con una vacuna, con varias vacunas, con medicamentos ahora que están saliendo, en un tiempo récord. Eso ha unido a organizaciones, instituciones mundiales. Yo creo que también esto ha ayudado, por lo tanto, a fortalecer las redes
entre científicos, compartir información, que siempre hay movidas de patentes, de intereses, por supuesto, económicos, de quien saque la vacuna se forra. Claro. Eso siempre va a estar, es parte de lo humano y tal. Luego también ha aumentado mucho el tema de estudiar online. Creo que el otro día leía estadísticas que la UNED y la UOC, que son las universidades a distancia más importantes aquí en España, habían subido un porcentaje, no sé, del 30% en matrículas. Creo que también es una cosa que se facilita ahora, ¿no? El tener más, que ya había, pero ahora como más. Además que habían personas que se les hacía un mundo el conectar la cámara, el micrófono, el tal, lo virtual. Rollo, no, a mí dámelo todo presencial, Sí. una persona. Y gente se ha quitado el miedo, se ha quitado el miedo o el sentimiento de torpeza porque han descubierto que es mucho más fácil, porque la tecnología se hace para que sea muy, muy intuitivo y muy fácil. Así que creo que esta es una tal. Y la última, y luego por favor añade, reflexiona, matiza, critica, porque pues, si algo no ves que sea correcto, ha sido que también el COVID o la pandemia ha permitido a gente a ahorrar. Y Ajá. esto hemos hablado a nivel negativo, de los que por circunstancias pues perdían nivel adquisitivo, pero también han habido muchos menos gastos de viajes, de ocio, de todo, ¿no? O sea, que eso también ha supuesto en un grupo importante de la población el poder ahorrar, o sea, que eso también abre las puertas a inversiones como viviendas, a viajes pues más ambiciosos, a, a mayor calidad de vida por no tener que vivir al límite. Y tengo aquí una estadística que dice que entre enero y septiembre del 2020, o sea, estamos hablando del inicio de la pandemia, se habían ahorrado 40.000 millones de euros Vale. aquí en España. O sea, que eso quizá solo hablamos de cosas negativas y no, o sea, que también No, no, hay... no. De hecho, todo lo que has dicho son todo cosas positivas generadas por la pandemia, ¿no? Sí. Gran parte. Yo, dentro de todo el universo de positividad que ahora has transmitido con datos y con de cada una un poco de las áreas de la vida de una persona, yo quizá por deformación o porque es un esquema propio, un interés propio, no solo el ahorro, no solo el teletrabajo, no solo las relaciones, la oportunidad que brinda siempre una crisis en general, en la de poder, una vez superada la crisis, algo se ha transformado, ¿no? Ujú. Y yo pienso que el COVID, que esta sería una conclusión ya más finalista de esta charla, ¿no? Me encanta, sí. Realmente nos ha posibilitado tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestra realidad. ¿Estamos más evolucionados? O la pregunta es, o la hipótesis es, no para todo el mundo, no para todo el mundo en el mismo nivel. Al contrario, aquí queda como un debate abierto que se podría incluso hacer en otra charla, ¿no? Ujú. Porque, para no ocupar demasiado ese tiempo, pero todo lo que me suscita el universo COVID, tanto en su vertiente negativa como en esta positiva que tú ahora has comentado, me plantea ese debate que no es para esta charla, pero sí me Ujú. plantea ese debate. A pesar de todo, ¿en qué medida podríamos decir si el ser humano al menos ha tomado conciencia de su naturaleza, de sus necesidades, de todo lo que le concierne, si es más valiente a la hora de afrontar sus problemáticas, si tiene más entusiasmo a la hora de abordar sus objetivos. En fin, para unos ha sido catastrófico, para otros ha sido una bendición. Eso lo tenemos claro, pero hay más conciencia, hay menos conciencia. Yo creo que eso se podría plantear en otra Un charla. buen debate. Bueno, lo Eh, dejamos así lo abierto, dejamos abierto, ¿verdad? lo dejamos abierto. También para motivar, pues, quien vea este vídeo, pues, que opine al respecto, ¿no? Claro. Que piensa. Y nada, Román, no sé si quieres decir alguna última cosa. Me ha encantado como colofón final tu reflexión al respecto. Que si quieres decir alguna cosa más, No, eso. pero si no, Darte cierro. las gracias por el ratito este de charla tan rico y tan, bueno, ameno que hemos tenido.
y espero que el primero de muchos. Y nada más, vernos pronto, es lo único, Claro, Alex. muy bien. No, me ha encantado, lo he disfrutado mucho. Eh, ya sabía que va a salir un super vídeo, no sé los demás cómo lo van a percibir, mi percepción subjetiva, como todas las percepciones, pues lo he gozado muchísimo. Y nada, seguro que haremos más vídeos, estoy convencido de ello. Y nada, enviarte un abrazo, enviarte en esas tierras volcánicas que estáis ahora. Y, y nada, y los que estáis viendo esto, pues espero que lo hayáis gozado también. Y cualquier opinión, idea, crítica, sugerencia o temáticas de sugerencia que podamos hablar, siempre dentro del contexto psicosocial, espiritual, no sé si es una etiqueta suficientemente adecuada, pues bueno, pues en función de lo que planteéis, pues lo podemos plantear para hacer. En Muy fin, un bien. abrazo a todos y todas y a ti, Román, por supuesto. Abrazo, Alex. Hasta la próxima.